Buen día. En la siguiente presentación hablaremos de las diferencias y similitudes entre el contrato público y privado. Este grupo está conformado por Laura Gutiérrez, Miguel Ángel Valencia y mi persona Diana González. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Diferencias de los contratos públicos y privados. Contrato público. En este tipo de contrato, como mínimo una de las partes pertenece al sector administrativo de un país y está sometido a las leyes y normas del mismo, actuando como contratante o patrón de la otra parte que bien puede obedecer a un ente natural que interactúa como subordinado. Es decir, que, por ejemplo, una alcaldía requiere los servicios de un profesional en cualquier carrera. eh, Eso sería un contrato público porque la alcaldía sería un ente administrativo que está requiriendo los servicios. Contrato privado se refiere a un acuerdo entre dos o más partes que pactan beneficios e ingresos o intercambio de servicios sin que exista un ente administrativo público entre ellos. Es aquí donde podemos empezar a identificar varios tipos de contrato que se definen por sus características. Por ejemplo, este puede ser que entre dos empresas, un contrato entre dos empresas o un contrato entre una persona del común. Eso es un contrato privado que no tiene que ver nada con un ente administrativo. Principios de los contratos públicos y privados. No me voy a ampliar mucho en este tema, lo voy a resumir cuáles son. Principios del contrato público. Este tiene tres muy importantes que son la transparencia, la economía y la responsabilidad. Contrato privado. Esto tiene varios que son muy fundamentales también, que son el abuso del derecho, la autonomía de la voluntad, la buena fe, la consensualidad, la costumbre. Esos son los más fundamentales. Muchas gracias. Primero hablaré de las partes del contrato público. Se contrata directamente con el Estado. La contratación con el Estado requiere de una serie de trámites legales. Son realizados mediante un proceso de licitación pública. Se busca un beneficio social. Los contratos se rigen bajo marcos legales. La financiación es a través de entidades estatales. Se escoge al mejor proponente. Se restringe de celebrar contratos si tiene afines con el ente nacional. Busca los recursos por medio de gestión de las entidades del Estado. Hablaré de de las partes del contrato privado. Se contrata a través de entidades privadas o personas naturales y jurídicas. La contratación es más fácil ya que no requiere tanto trámite. No está obligado a contratar mediante una licitación pública, sino que se puede hacer de forma privada y directa. Busca beneficio propio empresarial. Los contratos se rigen por acuerdos particulares. La financiación es a través de inversionistas privados. Solo basta con presentar una buena propuesta. No se restringe de participar si tiene afinidades con la empresa o persona. Busca inversionistas o utilidades de la misma empresa. Ya hablaré de la responsabilidad por el incumplimiento al contrato público y privado. El incumplimiento por el contrato público es el poder sancionatorio. Las entidades públicas pueden imponer multas, declarar la caducidad del contrato. Si un contrato de estos incumple, puede paralizar la ejecución. El incumplimiento por el contrato privado es exigir ejecución forzosa o la anulación del contrato, más el pago de una indemnización y el pago de los daños y perjuicios causados. Muchas gracias. Tipos o clasificación de contrato público y privado. Hablaremos de los contratos públicos. Entre ellos encontramos contratos de consultoría. Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, entre otros. Contrato de comodato, contrato de compra-venta de bienes muebles, contrato de suministro, contrato de prestaciones de servicios,
Los contratos de prestaciones de servicios son contratos los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. También nos dice que esos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales o jurídicas cuando dichas actividades no pueden realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Encontramos contratos de prestación de servicios de defensa judicial, contratos de arrendamiento de inmuebles, contrato de fiducia para el manejo de anticipos, contrato de compra de equipos de cómputo estándar, contratos de obra pública, contratos de obra pública tipo para contratos plan. Los contratos de obra pública son los contratos que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. Clases de contrato privado. Existen contratos unilaterales y bilaterales. El contrato es unilateral cuando la obligación recae sobre una de las partes mientras que la otra no tiene ninguna obligación. Por ejemplo, el contrato de préstamo de uso. Y el contrato es bilateral cuando la obligación sí recae sobre ambas partes contratantes, por ejemplo, el contrato de compra-venta, cuando una parte se obliga a entregar el bien, mientras que la otra parte se obliga a pagar el precio. Contrato gratuito y oneroso. El contrato es gratuito cuando solo se favorece una de las partes. Un ejemplo es el contrato de donación en el que una persona se obliga a entregar un bien o servicio a otra sin recibir ninguna contraprestación. Y el contrato es oneroso cuando ambas partes obtienen beneficios. Contrato conmutativo y aleatorio. El contrato es conmutativo cuando una de las partes se obliga a dar o a hacer algo equivalente a lo que otra parte debe dar o hacer a su vez. Y el contrato es aleatorio cuando es incierta la ganancia o pérdida al depender de alguna circunstancia impredecible. Contrato principal y accesorio. Un contrato es principal cuando no depende de otro para ejecutarse, pero un contrato es accesorio cuando tiene por objeto asegurar la ejecución de un contrato principal. Contrato real, solemne y consensual. El contrato es real cuando se necesita para su validez la tradición de la cosa. Es solemne cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas en la ley. Y el consensual cuando se perfecciona por el consentimiento de las partes. Aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad nos habla del derecho que tenemos de participar en un proceso de selección, teniendo las mismas oportunidades respecto a otros oferentes. Nos habla de recibir el mismo tratamiento desde el comienzo del proceso hasta la adjudicación o formalización del respectivo contrato, por lo cual el gobierno no puede establecer algunas cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección que beneficien con su comportamiento a unos interesados y que perjudique a los demás. Estos interesados y participantes en un proceso de selección deben encontrarse en igual situación, de obtener las mismas facilidades y de estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones. En la contratación pública predomina la escogencia de la mejor oferta para la entidad, dando solamente preferencia a la oferta que sea más favorable para el interés público. Recordemos que estamos hablando del dinero de todos los colombianos. Y así las diferentes propuestas y opciones que ofrecen los particulares deben ser evaluadas de acuerdo con parámetros que sean objetivos y adecuados para los fines que persigue el gobierno en su contratación. Esto sin dar cavidad al favoritismo en la selección